Bueno, ahí empezó a grabar. Bien. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es un repaso de algunos conceptos de mecánica de fractura elastoplástica o EPFM. Las bases son el campo plástico, zonas plásticas no localizadas, plasticidad a gran escala. ¿Sí? Es lo que decía de que todo el espesor de una chapa se plastifica en todo el espesor, ¿no? Entonces, cuando se da esto, fíjense que es lo opuesto a lo otro. El material es con baja resistencia a la fluencia y alta resistencia a la fractura, con gran tenacidad, secciones delgadas, chapas, estado plano de tensiones y altas temperaturas. Todo lo que utiliza. ¿Se entiende? Es lo opuesto a lo otro, que fragiliza, todo lo que utiliza está aplicado en el campo elastoplástico, ¿sí? O lo que se llama la mecánica de fractura elastoplástica. ¿Sí? En el concepto de cómo se entiende esto es igual que el LEMF, que la mecánica de fractura lineal elástica. ¿Sí? Nada más que el parámetro, en vez de ser K, es un parámetro J, que es mucho más complejo que el K, y ni me meto en eso. La integral J es para soñar, porque tiene su complejidad, y no va ahora el caso, que caracteriza la intensidad de justamente del campo tensión de formación en el extremo de la fisura. En vez de un campo tensional, un campo de intensidad de tensiones, es un poquito más allá, abarca la parte tensional y la de deformación. ¿Sí? Pero el concepto es el mismo. Es una tensión y deformación en la zona, en la punta o rodeando en la punta de la fisura. ¿Está bien? También J es función de la tensión, ¿sí? Y por lo tanto existirá la tenacidad de la fractura para el campo plástico, ¿no? Y depende de la geometría de la fisura y de la posición de la fisura, en definitiva, como el K. El concepto es el mismo, ¿no? Pero es un campo, una intensidad de un campo elastoplástico y no elástico, como era el caso del factor de intensidad de tensiones K. Bien. Vamos al dibujito. Creo que eso se entiende muy bien. El J, ¿sí? El J cuando uno lo determina es una curva de este estilo, ¿no? Así. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque justamente los materiales que tienen cierto comportamiento de ductilidad en la punta de la fisura, con mucha plasticidad, hacen lo que vimos antes, ¿no? Un embotamiento de la fisura. Si la fisura es muy afilada, aguda, cuando deforma, embotan, o sea, redondean, ¿sí? El extremo de la fisura, disipa la energía a través de forma de calor, ¿sí? Redistribuyen las tensiones, bajan las tensiones, ¿sí? Y esa es una zona elastoplástica. Este sería el proceso. En la zona 1 tenemos agudo. En la zona 2, o de acá, tenemos un embotamiento. Sigue aumentando la tensión, se produce de vuelta un crecimiento de la fisura, ¿sí? En la zona 3. En la zona 4 sigue avanzando, se redondea y sigue avanzando. ¿Sí? Ese embotamiento, ¿sí? De la fisura, mientras que se llega a esta zona, el J, estos valores J, en esta zona, desde 1 hasta donde termina 2, por acá, el J y el K se pueden considerar como que pasa lo mismo. Se puede considerar que un estado de un material en esta zona, usar J o usar K es lo mismo. A partir de 3, ¿sí? Que es el crecimiento dúctil, y 4 ni hablar, que es el crecimiento estable de la fisura, no se puede aplicar más el criterio K, sino que se aplica el criterio J, ¿sí? De la integral J. Entonces, mientras que estemos en esta zona, ¿sí? Se puede aplicar cualquiera de los dos criterios. Pero de acá para acá, donde cambiamos la pendiente y donde empieza a establecerse este crecimiento estable en la fisura, vale solamente la integral J. Ya te digo, no me voy a meter en eso porque es bastante complicado. ¿Qué es lo que está explicado acá? Si la fractura ocurre entre el punto, o sea, el proceso ocurre entre el 1 y 2, se va a aplicar el criterio de mecánica de fractura lineal elástica, vale K1C.
Es lo que acabé de explicar recién, ¿sí? Ni más ni menos. Eso muy simple para que tengan una idea, nada más. Ahora vamos a qué pasó con este cazabombardero número de serie 94, el F-111. Bueno, el F-111 en esta zona tiene una fabricación de esta manera. Tiene un honeycomb, estructura secundaria, y una platabanda de acero de alta resistencia, ¿no? Había un proceso, una mala fabricación, un proceso, una entalla de este tipo, ¿sí? Una entalla de este tipo, manufacture flow, es un proceso de manufactura erróneo, de unos cuantos, fíjense, es una pulgada, o sea, no era pequeño, ¿no? La cuestión que esto hizo propagar un proceso de fatiga en este material que provocó la falla catastrófica de este elemento, ¿sí? O sea, avanzó, ¿sí? De acuerdo a un proceso de fatiga normal, con las líneas de playa y parada. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieran aplicado el criterio de un diseño fractomecánico en esto? Hubieran determinado que iba a sufrir un daño. ¿Por qué? Porque con este semejante tamaño de discontinuidad, de fisura, de apertura de fisura, que fíjense que estamos hablando de una pulgada de acá a acá, así que de acá a acá tenés una pulgada, menos de una pulgada, pero 0,9, 0,8. Es grandota esto que hay acá. Entonces, el punto es que si hubieran utilizado un criterio de diseño fractomecánico para este material, que seguramente el lineal elástico hubiera andado bien, hubieran determinado que no era un diseño seguro, ¿sí? Debido a que iban a encontrar que en determinados ciclos iba a producirse una falla catastrófica de ese elemento. Pero bueno, en ese momento no se utilizó, no se aplicó a esta aeronave ese concepto de fractomecánico, y bueno, ocurrió el accidente que ocurrió. Este criterio fractomecánico se empezó a aplicar en muchos aviones de transporte, en combinación con los criterios que ya vimos de Fail-Safe y Safe Life, ¿sí? Fail-Safe fundamentalmente, ¿sí? Que son los requerimientos que hoy usan todos los aviones de certificación. Y este concepto de fractomecánico llegó a lo que se llama tolerancia al daño, es decir, la tolerancia al daño que es fractomecánica más los criterios de Fail-Safe, ¿sí? Son los que se aplican en el diseño estructural de todos los aviones, sobre todo en las partes, elementos principales, estructurales principales, ¿no? Tomé como ejemplo el Fairchild. Este es un avión, en realidad primero fue desarrollado por el Swearingen, una empresa sueca, ¿sí? De aviones, y luego se lo conoce como Merlin 3, ¿sí? Merlin 2, Merlin 3, que después lo desarrolló en Estados Unidos otra firma que es Fairchild, y más conocido por el Fairchild, ¿sí? La cuestión es que este avión fue diseñado para operación de transporte regional, y si bien se utilizó también como de carga y de transporte ejecutivo. Es un avión que todavía acá en Argentina, en algunos países, sigue estando en funcionamiento. Es un avión biturbohélice, una categoría commuter que se llama, es una categoría de estas 19 plazas de pasajeros, ¿sí? Bueno, ha sido caballito de batalla de muchas líneas aéreas, muy buen avión, muy buen diseño sueco. Y después, ya les digo, fabricado por Estados Unidos bajo la licencia, o le compraron la licencia a Swearingen, la empresa Fairchild. Bien. ¿Qué se hizo con este avión? Se hizo estudios justamente de tolerancia al daño, y para eso se tuvo que tomar ciertas condiciones de operación, perfiles de vuelo, que son los que les dieron el input, que hablé al principio de la clase, para poder aplicar en algún componente principal un estado, un espectro de carga. Entonces, por ejemplo, se lo combinó en tres condiciones de vuelo, como commuter, como cargo y como ejecutivo. En función de la experiencia que tiene la empresa con otros aviones, dijeron, bueno, en commuter puedo llegar a operar, vamos a hacer 30 minutos de vuelo, que es una condición operativa conocida, ¿verdad?
como cargo 60 minutos de vuelo y ejecutivo 120 minutos de vuelo. A diferentes velocidades, en ascenso, crucero y descenso, ¿sí? Y para el caso de cargo, o sea, cuando está con carga, se tomó el máximo take-off weight, es decir, el máximo peso al aterrizaje, perdón, la condición de máximo peso al despegue y máximo peso al aterrizaje, para el caso ejecutivo. O sea, máximo peso al despegue, el peor condición es el de cargo, cuando lleva la máxima carga posible de bagaje, digamos, ¿no? Y para el máximo peso al aterrizaje es la condición ejecutiva, ¿sí? Recuerden que los aviones no despegan con la misma peso, que aterrizan con menos peso normalmente, por eso a veces ustedes van a ver que cuando tienen algún inconveniente, un avión que va a hacer un viaje hacia Europa o Estados Unidos y tiene algún inconveniente en vuelo, descargan el combustible en exceso, ¿sí? Para aterrizar con un peso menor, debido a que el tren, si no, la estructura no soporta el aterrizaje con máximo peso. Entonces, bueno, por eso habla de peso máximo para aterrizar. Ok, son condiciones de carga externa. El espectro de tensiones para el elemento estructural principal. El PSE se llama Principal Structural Element, ¿sí? Que lo define cada fabricante con la autoridad, cuál es el elemento crítico. Por ejemplo, qué sé yo, hay componentes que si fallan son críticos y se puede perder la aeronave, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento crítico. Después están los secundarios, ¿sí? Son elementos que por más que fallen, hay redundantes o bien no afectan al normal funcionamiento. Esto aplicado a los principales. Entonces, se obtuvo una combinación de los tres perfiles mencionados, en vuelo commuter, el vuelo de cargo y un vuelo ejecutivo, un total de 5,5 horas de vuelo. Eso fue el input que le dieron a lo que es cargas. Como elementos principales estructurales, obviamente son las platabandas de los largueros, spar caps, ¿no? Que son la parte superior e inferior de lo que forma el larguero. También la unión entre fuselaje y ala, ¿sí? Por ejemplo, es crítico, eso, y obviamente tenés la pérdida del ala. Bueno, y otros componentes más, los Tip Extension Attachment, que son tanques, tips, son las punteras de ala, ¿sí? Una pérdida de puntera implica una resistencia muy grande en el ala, y bueno. Después elementos de las ventanas, el corner of window and door contacts, son los bordes afilados que pueden tener si es un avión presurizado, el bulkhead, digamos el mamparo de presión, el que permite la presurización, porque ese avión es presurizado, es un elemento crítico. Una despresurización en vuelo implica una emergencia. Bueno, y así un montón de otros componentes que después lean los otros. No importa, el tema yo quería nombrar algunos elementos principales, ¿no? Tolerancia al daño. La evaluación de la tolerancia al daño y fatiga proveyeron las bases para establecer la frecuencia de inspección de ese elemento principal. Las evaluaciones incluyeron la determinación de probable localización y modos de falla o daño, y se basaron en resultados analíticos e información de ensayos disponibles y experiencia en servicio. Esto último que menciono, la experiencia en servicio, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una flota de miles de aviones volando en el mundo, helicópteros o lo que sea, son bancos de ensayo en tiempo real. Entonces, esa experiencia en servicio se vuelca a los fabricantes, y los fabricantes mejoran, ¿sí? Las condiciones ante una condición que por ahí se está dando de una operación que no es que no se tuvo en cuenta, no era un perfil que se podía dar seguido, y sin embargo se puede estar dando un perfil de vuelo o de condición de trabajo que no era el mismo que planificó originalmente fábrica, o no se acercaba tanto al que planificó fábrica. Bueno, después se incluyeron adecuados factores de scatter. El scatter, recuerdan que eran los factores de incertidumbre en las curvas de fatiga. El scatter factor, que es la dispersión de valores a bajos números de ciclos, si no es lo mismo que alto número de ciclos. ¿Se acuerdan de una pregunta esa de fatiga? En la curva de fatiga, desde probabilidades, tiene un scatter factor diferente a diferentes niveles de números de ciclos, ¿sí? Determinación de la velocidad de fatiga, la propagación de la fisura. Esto es lo que acabamos de ver, ni más ni menos que aplicar criterio de efecto mecánico, es decir, conocer la curva
de propagación de fisura, y las detenciones residuales de la estructura, es decir, cuánto le queda, producido una falla, de residuar la estructura para seguir soportando. La mecánica de fractura lineal elástica fue utilizada para determinar el análisis de tolerancia al daño para este avión. ¿Sí? Vamos al diagrama. Este es un diagrama que lo saqué del manual de mantenimiento del avión, ¿no? de este avión. Ellos consideran que una longitud que es factible de detectar con una simple inspección visual es una inspección de fisura de ancho 2A0 igual a 0.05 de pulgada. Eso es 1 milímetro 25 más o menos, 1 milímetro 25 de longitud. Entonces, ¿qué dice Schrödinger y Fairchild? Dice, bueno, ¿cuál es la longitud crítica? Esto es crack length en función de flight hours, la cantidad de horas de vuelo. Pues la critical additive load. La longitud crítica, para los criterios de diseño, son aquellas tal que si esa longitud crítica, el elemento principal, existe, ¿sí? Bajo carga límite no es capaz de soportarla. ¿Qué significa carga límite? Es la máxima carga posible de aparecer en servicio, es decir, la máxima carga donde la estructura permanece elástica, pero en este caso, como tiene una fisura, ¿sí? Si no la soporta, estamos hablando que es una longitud crítica. ¿Está bien? Por ejemplo, una carga límite en un avión clásico, un factor de carga límite es un factor de carga 4, ¿no? Por lo tanto, es 4 veces la condición de vuelo recto y nivelado, por así decirlo. De que una carga límite podría ser 4 veces el propio peso del avión, y bajo esa condición la estructura, sin fallas, sin ninguna discontinuidad, debería trabajar en forma elástica. ¿Ok? No hay fallo. Ahora, supónganse que tengo una fisura. Bueno, la longitud de la fisura me va a determinar, va a ser determinante en función de la carga límite. Determinan cuál es la longitud crítica que bajo carga límite me hace fallar la estructura. Si esa es la longitud crítica, entonces A la llaman a la longitud critical length o longitud crítica. ¿Qué hacen los fabricantes? Dicen, bueno, la primera inspección hacer a la mitad de la longitud crítica. No detecté nada. No vi nada por alguna técnica no destructiva, no detecto discontinuidad. Bueno, sigue volando el avión, sigue volando, sigue volando, sigue volando. Aplico técnica no destructiva, detecté la fisura. Che, a tantas horas de vuelo detecté una discontinuidad. Lo que le llaman el detectable length o longitud detectada, B. Por lo tanto, la próxima inspección va a ser en A menos B, es decir, la crítica menos la que detecté, sobre 2. Este es el periodo de inspección. Aquí la fisura va a haber crecido. Esta curva que ven acá, este crecimiento de una cambio en la velocidad de crecimiento es debido a que el material tiene una velocidad de crecimiento de acuerdo a lo que vimos antes por la ley de París. ¿Sí? Por lo tanto, va a seguir creciendo hasta acá. Che, sigue creciendo. Ah, bien. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima inspección? Y la próxima inspección va a ser A menos esa longitud. Bueno, sobre 2. Bueno, llama chica más el periodo de inspección. Va a llegar un momento en que no puedo seguir jugando con eso porque no me va a quedar horas de vuelo libre para poder hacer la próxima inspección, porque posiblemente llegue a la longitud crítica. ¿Qué hacen acá? Paran, reemplazan el componente o bien reparan. Entonces aparecerá una nueva curva. ¿Okay? Esto es lo que hacen la mayoría de los fabricantes con el tema de la curva de crecimiento de fisura. A partir de la ley de París, a partir de las curvas que mostré, de los materiales, como era la derivada de A respecto de delta N en función del delta K. Y acá les muestro algunas curvas clásicas de titanio grado 5, el 6 aluminio 4 vanadio, por ejemplo. Un estado de espectro es el estado de cargas como el que está acá. Es high stress, low stress, tienen los delta de K, porque recuerden que el delta de sigma es delta de K. Este es el espectro de carga.
Cuando trabajan con 70 KSI, ¿sí? Estas son horas de vuelo, o miles de, puede ser en horas o en miles de vuelos, 1000 vuelos, 2000 vuelos o miles de horas. No sé bien qué es esto. A ver si dice acá. Bueno, no importa. O está en horas o está en cantidad de vuelos, ¿sí? A 70 KSI, ¿sí? Que es esta curvita que está acá, o sea, esta es la tensión que está actuando, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que la curva crece de esta manera. A 65 crece de esta manera y así sucesivamente a 55. Cuanto más baja la tensión, obviamente, ¿sí? A una misma longitud crítica puede estar más horas de vuelo operando. A más tensión, ¿sí? Primero que es más parada la curva, es decir, el gradiente de crecimiento de la curva de Craig-Road es más parada, ¿sí? Y menos horas de vuelo. Entonces, esto define para el componente principal de utilidad fabricado de este material, y sabiendo el espectro de cargas, uno podría decir, bueno, che, ojo que mi longitud crítica es, suponete, 2 pulgadas. Cuando llego a 2 pulgadas estoy en el horno. Pero tengo tantas horas. Bueno, si esta es una cantidad de horas, la inspección va a ser hasta cuando detecte la primera longitud, que no es la crítica. De ahí hago esto menos la cantidad de horas, dividido 2, haré la inspección. Caerá por acá. Con inspecciono. Y me voy parando en estos puntos de la curva. Mejor, me está diciendo qué longitud tiene de fisura. Si la fisura me da por acá, iré acá y sacaré la cantidad de horas que debería coincidir con la cantidad de horas que estoy registrando. Y así sucesivamente puedo ir analizando las diferentes curvas para el componente crítico en función de este crecimiento. Esto es pura y exclusivamente sobre un material y sobre un componente crítico bajo este estado. Por eso que para cada componente principal, bajo su condición de espectro de carga, ¿sí? Obtienen las longitudes críticas. Bien. Respecto a qué se está haciendo actualmente y qué se utiliza para bajar estos temas de longitudes críticas, bueno, laboratorios de Europa, particularmente en Holanda, han desarrollado durante la década del 90 y en el 2000 laminados metal fibra, ¿sí? Que se llaman el Glare y el Aral, ¿sí? ¿Qué concepto tiene este material? Bien. La idea es una mezcla, es una combinación de materiales metálicos con material compuesto de fibra de vidrio, ¿sí? Generalmente los metales son aleaciones de aluminio de la serie 2000, ¿sí? Y de 70-75, y que están hechos un sándwich, ¿sí? Con fibras de vidrio, que están pegadas a esas láminas. Forman un sándwich de aluminio, aleación de aluminio, compuesto, aluminio. ¿Ok? Esto produce dos fenómenos. Primero se genera una restricción importante a la apertura de la fisura, es decir, si existe una fisura en el aluminio, si se genera una fisura, el material compuesto va a impedir que esa fisura crezca a la misma velocidad que creciera si la estructura fuera solamente de aleación de aluminio. ¿Sí? Y como las fibras están sin daño, no están dañadas por su estructura, ¿sí? La zona donde está dañada la chapa, implica que parte de la carga que no toma ya la chapa la deriva al material compuesto. Pasaría algo como muestra esta figura. Si esta es la chapa de aluminio, y esta es la otra chapa de aluminio, y este es el material compuesto, ¿sí? Que generalmente es unidireccional, como se puede ver acá, y esta fuera la fisura va a propagar por el aluminio, pero a una velocidad mucho más baja, debido a que el compuesto, por tensiones de corte que se generan acá, va a impedir que la fisura avance a la misma velocidad como si no estuviera el compuesto. Pero a su vez, hay una derivación de la carga. Lo que no puede venir por acá, porque está roto, deriva por el compuesto. Entonces, el material sigue contribuyendo, ¿sí? De compuesto sigue contribuyendo a la transmisión de la carga, ¿sí? A pesar de que el aluminio, en este caso el recubrimiento de aluminio, ¿sí? Está fisurado. ¿Ok?
Entonces, estos materiales, ahora vamos a ver un poquito de ellos, que es el aral y el glare, tienen las siguientes cosas. El glare, ojo que no es un material compuesto, sino que pertenece a la clase de mezclas heterogéneas. Su fabricación, como sus propiedades de diseño estructural, guardan poca relación con el clásico material compuesto como lo vimos aquí en la materia, digamos, láminas de un material compuesto en diferentes direcciones apiladas, ¿cierto? Y embebidas en una matriz. En este caso es una lámina unidireccional, ¿sí? Pegada con una resina epoxi generalmente, y con un tratamiento especial a los aluminios, un tratamiento químico para que tenga adherencia, ¿sí? Y se analiza más como un material, como capas de metal y fibra de vidrio, ¿sí? Que como un material compuesto. Bueno, existen entonces, esto ya lo mencioné, y estas son las curvas. Fíjense lo interesante de esto. El glare significa glass reinforced, ¿no? O sea, vidrio reforzado sería. Y el material del tipo FML, que son laminates, son los materiales metálicos laminados. ¿Sí? Fiber metal laminates. ¿Sí? Fíjense, si ustedes tuvieran esta probeta con un agujero de 5 milímetros, ¿sí? Sometida a esta tracción, si fuera de 20-24, de 70-75, tendrían esta curva o esta curva. Fíjense, estos son flights, miles de horas de vuelo. ¿Sí? O sea, tendría esta curva y esta. Miren cuando usan un aral, que es uno de los primeros compuestos que hicieron de esto. Ya aquí, a 20 milímetros de longitud de crack, donde teníamos acá la longitud crítica, ¿sí? Está teniendo la cantidad, muchas, pero, a ver, si esto fuera 1, 2, 3 veces, ¿sí? Esto es casi más de 3 veces la cantidad de horas que tendría si esto hubiera sido fabricado de material de aluminio. Y los glare 1, glare 2 y aral 3, bueno, directamente no verían casi esta longitud crítica. O sea, aguantarían mucho más horas de lo que hoy soporta un metal común. Este tipo de material, el glare, se utiliza en el Airbus 380, por ejemplo. Ustedes creo que van a ver en la parte fuselaje superior del fuselaje, delantero y trasero, o sea, del ala hacia atrás y del principio del ala, del borde de ataque del ala hacia adelante, toda la parte superior del fuselaje del 380 está hecho de glare. Y no se utiliza en fuselajes, ¿sí? Justamente la zona crítica es la que se presuriza y despresuriza, la que sufre muchos ciclos de carga y descarga, y el 380 tiene una estructura gigantesca, ¿no? de lo que es la parte superior del fuselaje, por lo tanto es muy crítica. Con este material diría que casi tiene una vida infinita, ¿sí? En número de vuelos, de posibilidad de ciclos. Pero también se utiliza en la conformación de estos tipos de herrajes. Acá pueden ver un herraje de un material, que es el aluminio, o estaño, lo que sea, y esto es un multilaminado de glare con un univolt, un elemento rotativo, que está embebido en ese material. Con lo cual, todo este material que está acá es extremadamente resistente a lo que son propagaciones de fisura. Con lo cual, esta pieza es de esperar que tenga bajo o pocas posibilidades de falla. ¿Está bien? Se vincula después, como es un material laminado de aluminio, fibra, tranquilamente se lo puede perforar, obviamente con unos insertos especiales, no es que agujereo, porque si no corto las fibras, sí se ponen unos insertos especiales, y después se remacha o se agarra con estos bloques específicos para vincular la pieza a la pieza donde va a ir. Quiero que vean esto, los detalles que tiene esta pieza, los radios de acuerdo. Ven que acá no hay nada vivo, no hay un ángulo vivo de ninguna manera, y esto justamente para evitar concentradores de tensiones en esta zona. Lo mismo acá, hay una variación, ¿sí? Como esto es glare, no tiene grandes problemas de concentración de tensiones por la forma que está construida, no hay un radio de acuerdo, ¿sí? Pero fíjense cómo se ven las capitas, cómo se ve
estratificado el glare hasta llegar a este. Bueno, esto ha sido un desarrollo increíblemente bárbaro de la tecnología de los últimos años en materiales metálicos que fundamentalmente, ¿sí?, disminuyen la posibilidad de longitudes críticas, ¿sí?, o sea, de daño por fatiga, por crecimiento de fisuras, por el efecto de frenar el crecimiento de fisuras y en alguna forma retrasarlo excesivamente. Excesivamente. Y por otro lado, tiene un criterio muy interesante que es el de falla segura, que si este falló, sigue transmitiendo la carga, porque la carga viaja por acá, se manda por acá, y sigue por aquí. Y si esto continúa, se transmitirá más allá al resto del material, a través de este vínculo. Así que bueno, es un material interesantísimo. Tengo un pedazo de glare en la facultad, no lo tengo acá, pero bueno, si algún día nos vemos, los muestro. Muy interesante. El proceso de fabricación es bastante complejo, porque obviamente cuando hay que conformar un fuselaje en su forma, curva, ¿no? Primero hay que conformar las chapas de aluminio, darle la forma, luego poner el material compuesto, poner la chapa de aluminio arriba y haciendo las capas sobre las piezas ya dobladas. Porque una vez que está armado el sándwich, como este, por ejemplo, si uno lo quiere doblar es casi un imposible doblarlo. Aparte de la doblaría, lo rompería la fibra, la estaría apretando la fibra, ¿sí? Imagínense doblando esto, no está bueno. En cambio, si la fibra está en un estado no vítreo, ¿sí?, donde todavía se puede doblar sin problemas, como una tela, sobre la chapa, ¿sí?, al poner la otra pieza arriba haría el sándwich y ya tomaría la forma de las dos piezas. ¿Entiende la idea? Es un proceso de fabricación. Bueno, creo que aquí terminó la presentación. Estamos bien en tiempo. Sí, son las 6 de la tarde, creo que deben estar muy cansados. Y vamos a algunas preguntas, si tienen para hacer algunas preguntas, chicos. No, el glare, bueno, lo que es el compuesto no lo afecta, ¿sí? No lo afecta porque no es la corrosión no le afecta a los compuestos, sino que son otros procesos, ¿no es cierto? Son degradaciones. Y al aluminio, a las aleaciones de aluminio, obviamente son tratadas con procesos de pintura, y las que están externas, ¿no? Las que están internas no es necesario, porque ya el hecho de tener un material pegado a otro ya no le permite que entre ni humedad ni nada. A lo que está externo se lo pinta y se lo protege como cualquier aluminio, nada más. O sea, y si apareciera pitting, poner que aparezca pitting o un tipo de corrosión superficial o algo por el estilo, viajará la fisura hasta el compuesto. Suponete que tengas, vamos a ver, suponete que acá apareciera en esta superficie pitting, ¿no? Y esto está cargándose. Bueno, los pitting son puntos de concentración de tensión, empiezan a viajar fisuras a lo largo de esta chapa. Y suponete que además de viajar así, se empiezan a meter dentro del material. Ok, pero va a llegar un momento que no va a poder avanzar, porque te va a encontrar con este material, que es totalmente disímil a este, y no va a poder transferir esa fisura al material. ¿Okay? Entonces, si no puedes transferir la fisura al material, o se va a detener la fisura, que es lo que pasa acá, ¿sí?, o no va a afectar al compuesto. Y esto es un criterio fail-safe. Claro, claro, la capa siguiente te lo frena. Pensalo también como el criterio que te digo, ¿te acordás las maderas superpuestas que decíamos, láminas de madera multilaminada? Bueno, si falla una madera, la fisura se propaga hasta el encuentro de la otra con el pegamento, pero el pegamento no va a dejar pasarla, o la va a retrasar porque es otro material, ¿sí? Y para que se propague sobre la otra tendría que ser un mismo material. Acá está pasando lo mismo. Está interesante porque es justamente un proceso de frenado de la fisura. Es genial esto. Realmente a mí me apasionó desde que lo vi el glare. Y estoy tratando de hacer algo parecido, pero con otros materiales más, más argentinos. Algún día haré algo. Estoy ahí intentando algunas cosas.
Pero básicamente es esto, es tratar de frenarlo, de minimizar el crecimiento de la fisura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más ganas de preguntar algo? ¿Alguna duda le haya quedado? ¿Quieren que vamos para atrás? No tengo drama, ¿eh? ¿Cuántos tenemos en la sala? 40. Bueno, estamos bien. Bueno, chicos, ¿algún otro más quiere preguntar? Yo voy a arreglar eso antes de subirlo. Voy a arreglar lo de esas ecuaciones que estaban en algún problemita de escritura y demás. Y después se lo paso a Matías, lo subo a la cátedra, a la página del departamento de la cátedra, ¿sí? A Facultad de Ingeniería, y a Matías se lo doy para que lo suba al Moodle también. ¿eh? Bueno, ¿alguna otra consulta? Léanlo tranquilo. Cualquier cosa el viernes nos juntamos, si hay dudas, se puede explicar alguna otra cosa más. El viernes vamos a dejar exclusivamente para dudas, pues ya el lunes que viene es el viernes, dije sí, bien. Y el lunes tenemos el parcial. El parcial, bueno, ya estamos viendo, recuerden aquellos que tienen problemas con conseguir una PC, por favor, contáctense con nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al parcial? ¿A qué hora lo van a tomar? El horario de siempre que arrancamos los multiple choice, el mismo horario para que nadie se confunda de horario. Mantenemos ese horario, cosa de evitar confusiones, ¿sí? Y bueno, el examen va a ser más o menos una hora inicialmente y después les diremos si es más o es una hora. Una hora seguro. Esa es la idea. Y va a ser teórico-práctico, así que bueno, lean las prácticas y bueno, lean también la teoría, repasen esto. Así que bueno, a estudiar, no les queda otra. Y después, bueno, veremos, como les decíamos con los chicos, si a alguno no le va muy bien o no andan bien, tienen una instancia más que va a ser en agosto, ¿sí? Para poder, ¿cómo es? Para poder recuperarla, ¿no? Para la práctica van a pedirles una foto o cómo van a hacer. No, no, vamos a armar algo para que no tengan que subir nada. Porque es muy complicado. Si alguno no tiene celular o algo, chau. Y aparte las fotos, después, si no vienen bien, es un problema. Tenemos que estar pidiendo que manden de vuelta la foto. No, no, no. Vamos a tener que ser autocontenido, así que veremos cómo lo armamos y que en una hora tengan que hacerlo el trabajo, el parcial. Si alguno tiene cámaras y demás, bueno, lo ideal sería que nosotros veamos lo que ustedes están haciendo. Por eso que vamos a ajustar al máximo los tiempos y que se dediquen a hacer el examen independiente, sin copiarse. Sería la idea. Hay que tener un poco de confianza en ustedes y que hagan las cosas a conciencia. ¿Sí? Eh, Les digo, la facultad está siendo muy exigente, por lo menos con los finales, respecto a la forma de tomar, ¿no? Yo tengo que tomar final y tienen que tener cámara web, sí o sí, webcam, y tienen que mostrar dónde están, con quién están, qué tienen arriba de la mesa y demás. Han tomado muchas medidas y bueno, pero es un final, ¿no? Es diferente a esto, aunque la evaluación es la evaluación. El tema que con una cámara web a cada uno de ustedes sería casi imposible. Muchos no lo tienen. Pero bueno, tienen que ser conscientes que nosotros estamos tratando de darles la mejor mano posible y estamos apostando una confianza sin conocernos a ustedes, ¿no?
Así que los que no lo tomen así, no lo hagan así, bueno, estará en su conciencia cómo lo hicieron. Y si a la larga uno se entera de que hicieron las cosas como deben hacer, bueno, lo hecho está. Ese es el punto, ¿no? A mí no me gustaría realmente que pasara eso porque empezaría después a tener desconfianza de los alumnos y es muy feo eso. Pero bueno, traten de no nos den razones ni nada por el estilo y ser conscientes de lo que están haciendo. ¿Eh? Es un poco el pedido este, en forma personal y luego general para el resto de la cátedra, ¿no? Así que bueno, hemos puesto lo mejor, ponemos lo mejor, esto nos mató, nos rompió el medio en todo sentido, a ustedes y a nosotros. Ustedes porque no pueden tener clases presenciales y nosotros porque tenemos que salir a apagar el incendio en poco tiempo. Así que bueno, pongan un poquito de ustedes y listo. Chicos, horario de consulta jueves y viernes. Esto vos, Jorgito. Bueno, y los míos, el jueves tenemos consulta, chicos, igual. Yo trataré de tener todo listo para el jueves, o antes, los prácticos, y el viernes consulta de nuevo. Así que, bueno, a estudiar. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, saludos. Chau, chicos, hasta luego, de nada. Y que tengan buenas tardes. Espero que hayan aprovechado la clase. ¿Eh? Hasta luego, nos vemos a mi grupo, los veo el jueves.